Lo que quiero señalar es que entonces hay un gravísimo problema de comunicación, porque los comercios grandes, que es generalmente donde uno compra insumos, nos han obligado a hacer la tramitología esa, para entonces ellos basarse en eso y poder hacernos la aplicación al 1%, porque aducen que si no fuera así, que es el único mecanismo, porque si no, entonces no me pueden vender o tienen que cobrarme el impuesto tal y como está ahí, porque Hacienda se lo va a rebajar a ellos. Hay algo que arreglar y le tocaría en este caso seguramente a Hacienda, ¿verdad? Sí, y es que el tema se confunde porque para estar en el REA, cuando yo hablo REA, me voy a referir al régimen especial agropecuario, ¿verdad? Vamos a ver, para estar en REA, el requisito principal es ser productor agropecuario. Y para acceder a la tarifa reducida, también tiene como requisito ser un productor agropecuario. Pero son dos cosas distintas. Es decir, yo sigo siendo productor agropecuario aunque no esté en el REA. El REA simplemente es un régimen especial para tributar el IVA, es todo. No es un régimen para poder acceder a la tarifa reducida. No, es decir, si yo cumplo con los requisitos que establece el reglamento de acceder a la tarifa reducida, no necesito estar en REA, porque claramente el artículo lo dice así, es de acceso y retiro voluntario. Entonces, no se condiciona estar en REA para poder acogerme a los beneficios del 1%. Lo que pasa es que el tema lo confunden, porque para estar en REA debo ser un productor agropecuario, y para acceder al 1% también debo ser un productor agropecuario. Pero entonces yo puedo no pertenecer al régimen, sigo siendo un productor agropecuario y tengo derecho a acceder al 1%. Entonces, lo que ha habido es un tema de interpretación, básicamente por parte de los comercios. A mí me ha tocado echarme peleas con comerciantes cuando han querido interpretar de que hay que estar en REA para acceder al 1%. Yo le digo, no, o sea, son dos cosas completamente aparte. Es decir, todo productor agropecuario tiene derecho a acceder al 1%, pero no todo productor agropecuario está obligado a estar en el REA. Él está si quiere estarlo, porque es de acceso y retiro voluntario. Claramente así lo dice la ley. Entonces es un tema, digamos, que quería despejar esa duda porque sí ha habido mucha malinterpretación en este tema. ¿Ok? Entonces, una de las cosas principales, entonces sería esto: ¿quiénes pueden estar en el REA? Productores agropecuarios. Y una de las novedades que introduce este régimen es los prestadores de servicios exclusivos a productores agropecuarios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo siguiente: el régimen especial agropecuario únicamente lo que regula es la forma en que voy a tributar el IVA. Y vea que en ningún momento estoy mencionando el impuesto de renta, porque el impuesto de renta tiene el tratamiento como cualquier régimen tradicional, se sigue tributando exactamente igual. Aquí lo único que se regula es un tema del IVA. Entonces, no solamente los productores agropecuarios van a estar en el REA, sino que también aquellos prestadores de servicios exclusivos a la producción agropecuaria. Por ejemplo, los que prestan servicios de poda, recolección de fruta, los que hacen el tema del abono, todo este tipo de servicios que sí son indispensables para la producción agrícola, pueden acogerse al régimen especial agropecuario. ¿Para qué? Para que tengan una forma distinta de declarar, para que tengan una forma distinta de llevar los registros contables, etcétera, etcétera. Sin embargo, este régimen, digamos, a ver, yo he abogado mucho por la parte tributaria en el sector agrícola, me he metido mucho en ese tema, porque, lo voy a decir de una manera muy sincera, digamos que a este régimen le faltó un poquito. Es decir,
el régimen solamente funciona para aquellas personas que se dediquen exclusivamente a la producción agrícola. No funciona para nadie más, no funciona para personas que tengan actividades combinadas. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Por lo siguiente, una de las principales cosas que regula el régimen es qué pasa, como decía el compañero, si yo tengo otra actividad económica. ¿Qué pasa si yo, además de tener una actividad económica de palma, si soy profesional liberal, si tengo una casa que alquilo, si tengo un local comercial que alquilo, si tengo transporte, también vendo servicios de transporte? Entonces, el régimen establece la posibilidad de que puedan concurrir actividades económicas diferentes. A ver, pero aquí es donde viene el problema. El reglamento del REA dice, si hay dos actividades agropecuarias que concurren entre sí, pueden permanecer en el régimen. Ejemplo, que tenga producción de palma y que también tenga naranjas. Como son dos actividades que declaran cada 4 meses, entonces normalmente se hace una declaración por las dos actividades cada 4 meses. Entonces vamos a irle agregando un poquito más de dificultad. Si yo tengo una producción de palma que se declara cada 4 meses y tengo una actividad de café que se declara anual, uno podría llegar a entender desde el principio y decir, declaro la palma cada 4 meses y el café anual. Pero el régimen dice no. La actividad del café, que es la que se declara anual, se va a subsumir, digamos, en la actividad de los 4 meses. Entonces tiene que declararme las dos actividades cada 4 meses. Eso dice la ley. Pero si le agregamos un poquito más de dificultad, ahí se van a dar cuenta que el régimen no funciona en este sentido. Si yo tengo otra actividad que no tiene que ver con una actividad agropecuaria, sino que soy un profesional liberal, tengo un alquiler o tengo una empresa de transporte, el reglamento lo que dice es todas las obligaciones que le pertenecen a la actividad de un régimen general se le aplican también a la del régimen especial. O sea, tendría que tributar mensualmente, tendría que hacer factura electrónica como lo hace cualquier persona del régimen general, hace absolutamente todo como si estuviera en un régimen general. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve estar en el REA si al final yo tengo que declarar mensualmente, si yo tengo que hacer factura electrónica, si todas las obligaciones que un contribuyente normal hace, también la haría la persona del sector agropecuario? Entonces el régimen no funciona en esa parte. Ahora me decía un señor que tenía transporte. Yo me imagino que todas las actividades de él se las tienen que declarar mensualmente, porque eso es lo que dice el reglamento. Cuando concurren dos actividades, que una pertenezca al régimen general y la otra pertenece al régimen especial agropecuario, todas las obligaciones que están o que tiene que realizar la persona del régimen general también las debería hacer con el régimen especial. Entonces ahí no funciona el régimen, para nada. ¿Por qué? Porque se supone que estar en el REA, yo tengo la opción de no hacer factura electrónica, tengo la opción de tributar cada 4 meses o anual en el caso del café, la caña y la miel. Pero entonces si ya tengo una actividad que pertenece a un régimen general, de nada sirve, porque entonces todo lo que me iba a ahorrar tengo que hacerlo mensualmente como si estuviera en un régimen general. Entonces más bien lo que hace es complicar. Para esa gracia me quedo en el régimen general y listo, no enredo tanto el asunto. Entonces es muy importante que sepan que el régimen sí permite que haya concurrencias con otras actividades, pero únicamente va a funcionar, entre comillas, para aquellos que se dediquen exclusivamente a actividades agropecuarias. Pero cuando ya existe una actividad más allá de la agropecuaria, si no es una actividad comercial o empresarial, ya el régimen prácticamente deja de funcionar, porque tendría que cumplir con todas las obligaciones
que tiene una persona del régimen general. Mientras que el micrófono llega por allá, el siguiente tema es con el tema de la facturación. Buenas. En el artículo número 6 del régimen especial agropecuario habla de actividades accesorias a la actividad agropecuaria. También hay una permisibilidad, hay un pequeño espacio también, que tal vez para que lo pueda explicar, si se puede. Sí, cuando habla de una actividad accesoria, básicamente, vamos a poner un ejemplo. Digamos, por ejemplo, la gente que produce cerdos. La gente que produce cerdos, digamos, normalmente ese abono o esa cerdaza que le llaman, ellos la venden en forma de abono. Entonces la ley lo que dice es, si hay actividades accesorias a la actividad agropecuaria, siempre y cuando los ingresos no excedan el 15% de la totalidad de los ingresos de la actividad agropecuaria, pueden acogerse al régimen general. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo produzco cerdos y yo por cerdos, digamos, vendo 100 millones de colones anuales, yo puedo vender cerdaza siempre y cuando no se pase de 15 millones y puedo someterla al régimen especial agropecuario, pero en el caso que en esa cerdaza se llegue a pasar y que ya no venda 15 millones y no estoy vendiendo 30, 50 o lo que sea, ya esa actividad accesoria dejaría de ser del régimen especial y pasaría a un régimen general, básicamente. Entonces, eso es lo que quiere decir el artículo cuando habla de rentas accesorias a la actividad agropecuaria. Sí, buenas. Tal vez quiero que me aclare ahí, bueno, según entiendo lo del MAC, para lo agropecuario nosotros estamos inscritos al programa PIMPA, ¿es? Ok. ¿Cuál sería el programa PYMES? ¿Es algo parecido? ¿Viene relacionado con eso o es diferente? Es que PIMPAS es pequeño y mediano productor agropecuario y PYMES es pequeña y mediana empresa, es más que todo enfocado al sector comercial, al sector empresarial. Entonces son dos categorías iguales, digámoslo así, pero una está enfocada al sector agropecuario y otra al sector comercial o empresarial. Entonces PIMPA básicamente va a ser para productores agropecuarios y PYMES para empresas, pequeña y mediana empresa. Ok, ¿y PYMES a dónde se registra? ¿Perdón? ¿PYMES a dónde se registra? Procomer. ¿Estamos? Ok, con el tema de la facturación, igualmente hago la misma crítica. Si solamente me dedico a actividades agropecuarias, sí me funciona estar en el REA. ¿Por qué? Porque vea lo que dice. En términos generales, el productor agropecuario se encuentra facultado, pero no obligado a emitir una factura electrónica. Es decir, una cosa es tener una potestad y otra cosa es tener una facultad. Entonces, el productor agropecuario está facultado para poder emitir comprobantes electrónicos, no más está obligado. Mientras que una persona del régimen general sí está obligado a emitir comprobantes electrónicos. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de la facturación sucede lo mismo con la concurrencia. Si yo tengo una o varias actividades agropecuarias, estoy facultado para emitir el comprobante electrónico, pero no estoy obligado. En cambio, si tengo dos actividades, una en el régimen general y otra en el régimen especial, ¿ok? La obligación de emitir comprobantes electrónicos se extiende tanto para la actividad general como para la actividad agrícola. Entonces, ¿de qué me sirve estar en el régimen especial agropecuario si al final voy a tener la obligación, la potestad, me van a obligar a emitir los comprobantes electrónicos? No sé si me captan esa parte. Es decir, si solo tengo actividades agropecuarias, todo bien, porque estoy facultado, pero no estoy obligado. Pero si tengo dos actividades, una en el general y otra en el agropecuario, las obligaciones de facturación electrónica del régimen general también las tengo que aplicar en el régimen especial agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El reglamento establece
tres formas de facturar, por ejemplo, para los productores agropecuarios. Cuando el productor agropecuario le vende a contribuyentes del régimen general, como decir las cooperativas, entonces es la cooperativa la que tiene que emitir una factura electrónica de compra. Es decir, no, estoy facultado para emitir el comprobante electrónico, pero no obligado. Entonces, un productor puede emitir la factura electrónica de venta, pero no está obligado a hacerlo. Lo cierto del caso es que el reglamento lo que dice es, cuando el contribuyente del régimen agropecuario le vende a contribuyentes del régimen general, es el contribuyente del régimen general quien tiene la obligación de emitir un comprobante electrónico de compra, que es con el que el productor agropecuario va a respaldar sus ingresos. ¿Ok? Luego hay un segundo tema, que es cuando se venden entre personas del mismo régimen o el régimen especiales. Es decir, que un palmero le vendió a otro palmero, algo, no sé. Entonces aquí el reglamento lo que dice es que pueden utilizar un documento físico que es especial para productores agropecuarios, o si la otra persona tiene factura electrónica, porque quiere hacerlo con factura electrónica, perfectamente se pueden facturar también con factura electrónica, o que el comprador le haga un tiquete, una factura electrónica de compra. Es decir, eso es solamente cuando transan entre las dos personas que se encuentran en el mismo régimen. Y un tercer momento es cuando yo le vendo a un consumidor final. Aquí lo que la ley dice es que el productor agropecuario simplemente tiene la opción de poder entregar un documento físico, y de hecho el documento físico está regulado, no sé si en el artículo 16 del reglamento, no recuerdo ahorita, pero establece algunos requisitos: nombre, cédula, lo que estoy vendiendo, el monto, el IVA, etcétera, que también podría utilizar eso. Lo cierto del caso es que aquí lo que más me interesa que se lleven hoy es que si solamente tengo actividades agropecuarias, sí me sirve estar en el REA, porque entonces estoy facultado pero no obligado al tema de comprobantes electrónicos. Si ya tengo dos actividades distintas, realmente no sirve de nada estar en el régimen especial, porque tendría que aplicar las mismas obligaciones que le aplicaría a una persona del régimen general. ¿Ok? Gracias. Conforme a lo que acabas de hacer mención, voy a ver si entendí. Se puede estar en el régimen agropecuario si la actividad genera más de un 75% del ingreso, en comparación con alguna actividad accesoria como la venta de la porcinaza, dándole valor agregado para generar algún tipo de abono orgánico. ¿Eso fue lo que trataste de dar a entender? Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias. Ok, entonces con el tema de facturación, ¿hay alguna duda? No, ¿estamos claros? Perfecto. Otro de los aspectos que regula ese reglamento es la forma y el plazo de la declaración. Entonces vamos a la misma crítica que vengo haciendo con el tema de concurrencias con actividades empresariales o profesionales. Si solamente tengo actividades agropecuarias, en el caso de ser café, caña o miel, la presentación del IVA es anual, ¿ok? Y cualquier otra actividad agropecuaria que no esté, es decir, excepto esas tres, cualquier otra, es cuatrimestral la obligación. Cada 4 meses presento la obligación. Entonces, palma, naranjas, yuca, papa, cualquiera de todas, excepto esas tres, es cuatrimestral. Entonces aquí también pasa lo mismo. El reglamento lo que indica es, si hay una concurrencia con actividades que pertenezcan al sector empresarial o profesional, la presentación de la declaración es de manera mensual. Entonces sigo con la misma crítica. ¿De qué me sirve estar en el régimen especial agropecuario si tengo otra actividad económica que es diferente a la actividad agropecuaria, si voy a tener que estar presentando declaraciones mensuales? Pues no sirve de nada. Me parece gracia, me quedo en el mismo régimen.
Entonces, por eso era muy importante aclarar lo que dije al inicio. Entonces, si a mí no me sirve estar en el régimen especial, simplemente no estoy porque es de acceso y retiro voluntario. Eso no me va a quitar a mí el derecho de acceder a la tarifa reducida del 1%. Entonces, es lo importante de poder interpretar las leyes que van regulando el tema del sector agropecuario, porque nos vamos a ir dando cuenta que el IVA no tiene nada que ver con la renta. De hecho, esto es un claro ejemplo. Si ustedes ven lo que les dije en un inicio, el REA únicamente regula aspectos referentes al IVA. ¿Qué pasa con la renta? Aquí que están los tres contadores. La renta se hace igual que cualquier persona que esté en un régimen empresarial o profesional, etc. Se calcula exactamente igual. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que el REA no tiene nada que ver con renta, que el REA no tiene nada que ver con el 1%, que IVA y renta no son dos impuestos que se relacionan entre sí, tienen tratamientos completamente distintos. Entonces, por eso es muy importante poder entender la cantidad de leyes que están alrededor de las actividades agropecuarias. ¿Para qué? Para poderles dar un buen funcionamiento, un buen manejo, de manera tal que los impuestos se aprovechen, de manera tal que los gastos se aprovechen, porque ahora más adelante hay una pregunta interesante que tal vez me voy a adelantar un poquito para que vayan formulando sus consultas. Y una de las preguntas que me voy a formular aquí es: ¿qué ventajas hay de tributar como una persona física o como una persona jurídica? Esa es una pregunta que formulé y que ya casi la voy a formular. Pero aquí lo que quiero es que se den cuenta que para el manejo de la parte tributaria del sector agropecuario existen un montón de instrumentos legales que hay que aplicarlos, hay que interpretarlos para un buen funcionamiento, para que no pase eso de que no me aplican los créditos fiscales, no me dejan meter esta parte de renta, porque al fin y al cabo el que pierde es el productor. ¿Por qué? Porque tendría que pagar más impuestos, en el caso de impuesto de rentas y en el caso de impuesto del valor agregado, prácticamente no se le está reconociendo los créditos como un impuesto líquido y exigible prácticamente. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Vamos. En cuanto al tema de registros contables, que me parece muy importante también acá, es los registros contables del régimen especial agropecuario, es como cualquier otra contabilidad. Y voy a hacer un comercial, un paréntesis acá. Decía una vez un cliente de nosotros, dice, una preguntita: ¿ustedes me podrían hacer una rebaja a mí en los servicios de contabilidad? Entonces le digo yo, ¿por qué? Más ahorita si no me ven, tengo una risilla en la boca, no estoy así serio, tengo una risilla en la boca. Entonces le decía yo, ¿por qué? Me dice, sí, es que ahora a mí me toca presentar la declaración cada 4 meses. Ya no es anual, ya no es mensual. Entonces me parece que el trabajo para usted es cada 4 meses. Entonces yo creo que es más fácil. Entonces le decía yo, no señor, lo que pasa es que para efecto suyo, sí, usted tiene que presentar la declaración cada 4 meses, pero para efecto de nosotros, los que estamos de este lado, que tenemos que prepararla, tenemos que hacer exactamente el mismo trabajo como que si usted no hubiera estado en el régimen, porque tenemos que llevar sus registros mensuales, tenemos que llevar un libro con lo que vende, con lo que compra, tenemos que hacer los respaldos contables común y corriente, como se hacen con cualquier otra contabilidad. Entonces, al fin y al cabo, es el mismo trabajo. Y me dice, ¿y entonces por qué es un régimen especial? Le digo yo, porque es un régimen especial que solamente está diseñado para el sector agropecuario, nadie más podría entrar a ese régimen. Lo que pasa es que todo el tratamiento de impuestos, tanto de IVA, de IVA y de renta, es exactamente el mismo que se le haría aunque no hubiera estado en ese régimen. Entonces ahí es donde todavía yo me reafirmaba más la crítica mía, y yo decía, el régimen especial agropecuario le faltó un poquito más. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el régimen comercial, el régimen simplificado comercial, donde están las sodas y los restaurantes, eso sí es un verdadero régimen simplificado, porque resulta que ese régimen solamente tributa por las compras.
y es sobre las compras que se calcula una tasa de impuesto, tanto para renta como para IVA. Y solamente el contador lo que tiene que tener es la compra y no tiene necesidad de llevar una contabilidad formal. En cambio, en el régimen especial, tiene que llevar una contabilidad formal como se llevaría en cualquier otro régimen. Entonces, al fin y al cabo, el régimen especial agropecuario lo que hace es como una pincelada, nada más, una pequeña pincelada, pero no viene a solucionar todos los problemas que realmente hay en el manejo tributario del sector agropecuario. ¿Ok? Vean esto. ¿Cómo se determina el impuesto en el REA? Como les explicaba ahorita, si estuviera en un régimen simplificado normal, el contador lo que hace es que suma todas las compras y le aplica unos porcentajes que hay para IVA y para renta y listo, se acabó. Presenta la declaración cada 3 meses. Aquí en el régimen especial agropecuario no, por eso es que él tiene que llevar los registros mensuales, porque él necesita saber cuánto vendió y cuánto compró. ¿Para qué? Para decir, a lo que cobré, le resto lo que pagué y el impuesto es lo que le devuelvo al Estado. Pues tiene que hacer una contabilidad común y corriente como sería en cualquier otro régimen. Entonces, al fin, este régimen, digamos, no soluciona los verdaderos problemas, no, es como decir una curita en una herida que tal vez necesita puntadas. Por allá creo que hay una consulta. Gastos por corte y trabajos de mantenimiento. ¿Gastos qué? Gastos por corte y trabajos de mantenimiento. ¿Gastos de? Gastos Ah, sí. por corte Sí, sí. y trabajos de mantenimiento. Sí, sí. Gracias. Esto lo venía pensando de camino acerca de los débitos y créditos para el pago del impuesto de renta. Nosotros como productores que estamos en el régimen agropecuario, tenemos que pensar que nuestros trabajadores también tienen derechos y muchos de nosotros no pagamos ni siquiera una póliza de seguros para esos trabajadores. Piensen que los débitos, que son los ingresos, pueden ser restados por ese gasto de la póliza. En el Código de Trabajo nos dice que en el artículo 1, nos dice que tenemos derechos y obligaciones como patronos. Estamos hablando de créditos. Eso es una disminución del pago de los impuestos. Muchos pagan el impuesto de renta no sabiendo que ese crédito puede ser una disminución. En el artículo 19 se nos habla de las obligaciones y la buena fe y la equidad como patronos. Tenemos derechos y obligaciones como patronos. No solo podemos tratar el impuesto de renta, hay que pensar también en nuestros trabajadores. Muchas gracias por el aporte. Sí, efectivamente, como les decía hace un rato, ¿verdad? Todo gasto que está relacionado directamente o vinculado con la actividad agropecuaria, pues es un gasto deducible. En este caso, las pólizas de riesgos de trabajo, evidentemente constituyen un gasto deducible. Inclusive la ley del IVA establece que también los impuestos del IVA que se paguen en las primas de seguro también producen crédito fiscal para efectos del IVA, ¿verdad? Por acá me mencionaban el tema de mantenimiento y de corta, con el tema de los trabajadores. A ver, esto es un tema muy, muy álgido, esto es un tema que en el último mes de diciembre dio mucho que hablar. Por lo siguiente, y viene un poco con el tema que tocaba el compañero, es muy dado que, a ver, probablemente todos van a estar de acuerdo conmigo, pero en este país, si uno trabaja si uno trabajara a como lo dictaran las leyes, probablemente trabajáramos prácticamente para que nos vean, ¿verdad? Es decir, Costa Rica es un país que tiene la carga tributaria y la carga social más alta. Ambas sumadas son las más altas, una de las más altas de América Latina. Es decir, si yo le sumo el 37% de la caja más el 35.8%, que es un promedio indexado del tema de impuestos, prácticamente un 70-80%,
se me van obligaciones estatales. Entonces, si uno trabajara como lo dictan las leyes, prácticamente ninguna empresa, en este momento, ninguna empresa podría operar normalmente en el país. Es decir, tendríamos que ser demasiado ordenados, tendría que alinearse, como digo yo, los planetas para que las empresas sobrevivan. Entonces, han habido situaciones en las que las empresas han hecho algunas formas de trabajo para poder subsistir, para poder crear fuentes de empleo. Entonces, en el sector agropecuario es muy dado de que toda la fuerza laboral para el tipo de trabajo de mantenimiento de corta está de manera informal, es decir, con el tema de la caja, etcétera. Entonces, es un tema en la parte laboral en la que yo no me voy a meter, sino que me voy a meter en la parte tributaria. Lo cierto del caso es que la ley de renta nos obliga a tener comprobantes fehacientes, que son los que van a servir como soporte de los gastos que yo voy a deducir. Entonces, en este sector tenemos el gran problema, que esa informalidad que existe en la fuerza laboral ha hecho de que la administración tributaria haga ajustes grandes, porque cuando yo le voy a respaldar un servicio de corta o un servicio de recolección y le entrego un documento, un recibillo de pago, la administración lo primero que me va a decir es: pero es que si es un trabajador que aunque trabaje por temporadas está como fijo y que esto y que el otro, solamente se lo puedo aceptar si está cotizando para la caja. Entonces, ya eso es un gasto que a nivel de productor agropecuario toca la bolsa. Entonces, la ley introducía, oiga lo que voy a decir en pasado, un artículo que decía para los servicios jornales que se podía deducir hasta un 5% del monto de los ingresos, los servicios jornales, sin necesidad de demostrar un documento de respaldo. Entonces, por ejemplo, si yo, productor agropecuario, vendía 100 millones en palma, podía yo pasar como gasto deducible 5 millones por servicios de jornalero, sin necesidad de entregarle ningún documento a la administración tributaria. Resulta que el 17 de diciembre se aprueba una versión nueva del reglamento de la ley de renta, y el párrafo que hablaba de ese 5% ya no está. Pero en el régimen especial agropecuario sí está ese párrafo. Entonces nosotros, como abogados, aplicamos un principio y decíamos: ok, vamos, no se alarmen. Si en la ley general, que es el impuesto de renta, ese párrafo no está, pero si en la norma especial, que es el régimen especial agropecuario, sí está, perfecto, aquí aplicamos el principio de que la norma especial está por encima de la norma general. No pasa nada, pueden aplicar el 5%. Porque hay un principio en derecho que dice: norma especial está por encima de la norma general. Solamente cuando la norma general tenga esa disposición en contraria, se aplica la norma general, pero en este caso no hay ninguna disposición en contraria. Nosotros decíamos: no pasa nada, la norma especial va a estar por encima de la general. Pero resulta que la Procuraduría está desarrollando una teoría, y viene desarrollando una teoría que dice: norma posterior deroga norma anterior. Entonces, ¿qué se está interpretando? Que al reglamento de renta, al omitir ese gasto del 5%, prácticamente está derogando su artículo anterior y también estaría derogando la disposición que contiene el régimen especial. Entonces, en este momento, lo que existe es una gran confusión si para este impuesto de renta del 2021 puedo aplicarme o no ese 5%. Entonces, ya me pongo a bailar un poquito. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente: la ley tenía una facultad para poder otorgarle al productor agropecuario un 5% de sus ingresos para poder respaldar el gasto jornalero, porque la ley lo que dice es: si usted no tiene cómo respaldármelo, le acepto un 5% sin que me demuestre nada.
y si no, tendría que aplicar lo que establece el Código de Trabajo en cuanto a lo que es el tema de trabajadores. Cuando usted se va al tema de trabajadores, ¿qué dice el Código de Trabajo? Y todo el mundo tiene que tener su contrato, todo el mundo tiene que tener su seguro. Entonces, me parece que esto es un tema que en este momento no nos toca ni a ustedes ni a mí tratar de resolver, porque ahorita quien se tiene que poner de acuerdo es Hacienda, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Porque Hacienda le tira la bola a la caja le tira la bola al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo le tira la bola a Hacienda. Entonces, lo cierto del caso es que lo único que se podía aplicar en la ley era un 5%, pero ya no está. Y no se sabe cómo lo va a interpretar Hacienda, si va a prevalecer la norma especial o va a prevalecer el principio de que la norma posterior deroga la norma anterior. Entonces, eso ahorita es un pleito, es un arroz con mango que no se sabe cómo se va a resolver. Y si usted no quiere aplicar ese 5%, entonces tiene que respaldarme sus gastos de acuerdo a lo que dictan las normas del Código de Trabajo y de Seguridad Social. Entonces, es un tema, me parece que es un tema que tanto el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y lo que es la Caja han quedado debiendo, porque el tiempo pasa, ustedes siguen operando, ustedes siguen vendiendo, ustedes siguen entregando palma y ese tema no se resuelve. ¿Dónde se resuelve? Cuando llega Hacienda y le pega el leñazo, como dice uno. Entonces es un tema que me parece que no sé, a ver, yo hace poco hice un trabajo con el tema del sector cárnico. Hicimos un trabajo para formular una consulta a Hacienda con respecto al tema de la carne en canal y la respuesta fue positiva. Entonces aquí yo lo que pensaría es que todo el sector palmero tiene que unir sus fuerzas y comenzar a insistir y hacer esas consultas a la administración tributaria para comenzar, como dice uno, a sacarle a cucharadas las respuestas que uno quiere. Porque si no se hace nada, este arroz con mango va a seguir ahí y los temas se van a resolver en fiscalizaciones con un leñazo prácticamente, porque no hay nada concreto, no hay nada claro. ¿Ok? Entonces, sí me parece que este tema es, para mí, uno de los más complicados ahorita, lo que es la parte del servicio de mantenimiento, del servicio de jornaleros, porque no está claro, del todo no está claro. ¿Tienen alguna consulta? Mi pregunta es, hace un tiempo atrás vino un representante del Ministerio de Hacienda a Laurel y nos los puso muy fácil, que cada productor podía meter sus gastos y todo en la página para pagar los tributos y todas las cuestiones, y nos dijo a los que estábamos ahí que más bien que para usar contadores ni se precisaba usar, o sea, era muy fácil, muy práctico, muy todo. O sea, vino un representante del Ministerio de Hacienda a darnos una charla de cuando estaba empezando la cuestión del IVA y todas esas cuestiones, y nos planteó así muy fácil que cada productor podía hacer sus gestiones, digamos, en la página y pagar y sin necesidad de usar contador, por decirlo así. O sea, ese era un gasto innecesario. Y vea que todo que usted nos está diciendo ha venido habiendo cambios y un productor, un agricultor, algunos no saben manejar ni la computadora. Entonces, al final tenemos que usar contadores. Y en veces he hablado yo con contadores que nos han dicho que han tenido que hasta pelearse con el Ministerio de Hacienda o averiguar muchas cosas de los cambios y todas esas cuestiones, porque el que paga los platos rotos es el que tributa. El contador hace todo el proceso y uno es el que paga. Entonces, prácticamente lo que vemos es que estamos al margen de lo que ellos hagan allá arriba, no podemos hacer nada y nos están llevando sobre las ruedas, ¿verdad? Cuando damos cuenta, salió una ley rara ahí, y acogernos a eso, ¿verdad? Porque en realidad eso del agricultor antes presentaba una facturilla sencilla para el peón que tenía uno, porque hay peones que no saben manejar eso. Al final ahora se ha venido dando que hay que hacer contrataciones del trabajo todo para uno pagar, o sea, representar los gastos. Entonces prácticamente lo ponen bien difícil las cosas, ¿verdad? Ese comentario me gustó mucho porque voy a traer a la mesa una de las palabras de una resolución en un caso de tributación y
la administración nos resolvía de la siguiente manera. A ver, fue un cierre de negocios de una empresa. Resulta que la ley establece que las empresas comerciales, cuando dejan de pagar impuestos, bueno, digo empresas comerciales las que tengan un local fijo, ¿verdad? Cuando no pagan el impuesto de ventas o el IVA, la administración tiene la facultad de sancionarlo con un cierre de negocios por 5 días. Y digo ahorita lo de local fijo para que ustedes no se asusten, porque a pesar de que ustedes recaudan IVA y si dejan de pagarlo, el domicilio fiscal ustedes lo tienen registrado desde la casa de habitación, entonces no les van a ir a cerrar la casa por 5 días, para que no se asusten. Los que sí tienen local fijo, la administración lo que dice es que el domicilio fiscal es el lugar donde lleven a cabo sus operaciones. Entonces, esta empresa duró como 1 año y medio no pagar IVA. La pregunta es, ¿por qué le cierran el negocio? Precisamente por lo que vimos. No hay justificación de que si a mí me están pagando el IVA, que yo no se lo pague el Estado. Sí, el IVA me lo está pagando el cliente, porque yo no se lo voy a pagar el Estado. Entonces, por eso es que viene una sanción de cierre de negocios. Entonces, resulta que cuando la administración tributaria hizo el requerimiento, la secretaria agarró el documento y dijo, ahora lo leo. ¡Pum! Cayó en la gaveta sin fin. Nunca más se volvió a acordar del documento. Pasó el tiempo y vino la administración tributaria con el cierre de negocios. Entonces, dentro de todas las alegaciones que uno podría dar, que ninguna iba a tener éxito, ya se sabía, entonces nosotros dijimos, mire, es que esta muchacha estaba teniendo problemas en ese momento personales y tenía su mente distraída y ella no se dio cuenta y metió el documento en la gaveta, pero nunca tuvimos la intención ni la mala fe y aquella parla, ¿verdad?, que echamos en el escrito de defensa. Y las palabras de la administración fue la siguiente: el socio o la persona física o el empresario debe de manejar su empresa como el deber del buen padre de familia, el deber del buen cuidado, como el deber de que todo padre de familia tiene con sus hijos. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo que decía, ¿su nombre? Gerardo. Que muchas veces él pensó que no había que llevar contador porque aquí viene un funcionario de Hacienda, dijo eso, pero al darse cuenta de que sí se ocupa contador y ellos, pues normalmente lo que me dijo es, entregamos todo y nada más dejamos que ellos hagan y deshagan y listo, y que al final uno nada más va y paga. Entonces, para mí un buen consejo que yo también les daría a ustedes es justamente ese: véanse como empresarios. Ustedes deberían de manejar su empresa como un padre de familia tiene el cuidado con sus hijos. Cuestionen al contador, pregúntenle al contador, si sale una noticia, corren y pregúntenle qué es eso, me afecta, no me afecta. Si ven alguna cuestión en un periódico, dígale, tengo yo algo que ver, cómo estamos con esto, cómo andamos con las fechas, leo documentos, cómo están mis impuestos, porque esa fue una de las primeras resoluciones y después, muchas resoluciones, me volví a encontrar la frase: el manejo de que un empresario tiene que darle a su empresa es como el padre que cuida de su hijo, es decir, el deber del buen padre. Entonces, hagan de cuenta que su empresa es su hijo y ustedes, como su papá, deberían de tener ese deber de buen padre con el tema de la empresa. Entonces, le agradezco por ese comentario porque realmente es muy, muy, muy atinado. Por allá hay una consulta, creo. Buenas. Con respecto al comentario del compañero y los comentarios que han hecho con respecto a lo de la caja, lo del INS y todas esas contribuciones para fiscales que no se pueden a veces reportar por una u otra razón. Bueno, una de las cosas que como profesional
en la parte contable, les puedo indicar que su contador, un tema que se llama presupuesto fiscal. Digamos, ahorita estamos ya se comió el mes de enero, un mes, y debería haberse un contador haber hecho un presupuesto fiscal. Un presupuesto fiscal es un corrido de todo el año, conociendo los años anteriores, viendo cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, y saber cuánto es lo que va a tener que pagar en el año 2023. ¿Ok? Entonces, y cuando se hace ese presupuesto fiscal, ahí van a haber muchas preguntas, cómo documentar mis gastos, y a partir de ahí se tiene que asesorar cada una de las personas sobre el tema de impuestos, que me imagino que vamos a ver más adelante, sobre los diferentes, digamos, cosas que hay de impuesto. Por ejemplo, nada más, cada uno anda pensando en el tema de cuánto tengo que pagar de impuestos. Yo trabajo en una cooperativa, bueno, también soy independiente, soy productor, y vea como una cooperativa como Copeagropal, excelente, pero Copeagropal no paga impuesto, no paga renta, y el IVA que paga es el 1%, y si estuviera reportado como exportador sería tasa cero. Entonces yo siento que adicional a hacer un presupuesto fiscal como de inicio, también se tiene que hacer una asesoría en impuestos, que no está por demás. Primero que le digan cuánto es lo que uno tiene que pagar, y después preguntar qué podemos hacer y cómo yo puedo documentar mis gastos, porque muchas veces se queda como en el extremo de que nada se puede, y yo siento que es más el desconocimiento que lo que realmente es, porque yo tengo muchas consultas, principalmente por otros que no son clientes míos, que normalmente me dicen: mira, es que esto lo puedo documentar, eso no lo puedo documentar. Y yo siempre les pregunto ¿ya usted hizo su presupuesto fiscal? O sea, ¿usted ya sabe cuánto es lo que usted va a pagar en el próximo año? Así como lo hace cualquier empresa, como lo estás indicando, así se tiene que hacer. Bueno, en la parte profesional, como yo la veo. Gracias. Entonces, para pasar a este otro tema, llévese en esa frase: la empresa hay que manejarla como el cuidado de un padre de familia con sus hijos. Esta parte es muy importante porque también la establece el régimen especial agropecuario y tiene que ver con la fase preoperativa. ¿Qué significa esto? Voy a comenzar una plantación nueva. El reglamento da la posibilidad de que durante todos esos 4 años yo poder contabilizar todos esos gastos, todos esos créditos fiscales. ¿Para qué? Para poderlos utilizar una vez que inicie las actividades económicas. Es decir, durante esos 4 años no se va a perder lo que yo gasté en esa parte preoperativa. ¿Qué dice la ley? Hay un inicio de la fase preoperativa que el requisito es inscribirse en Hacienda, registrarse en el MAC. Luego, para que esos gastos me puedan funcionar, no puede exceder de más de 4 años el inicio de actividades económicas. ¿Para qué? Para que una vez que ya den inicio la actividad económica se pueda utilizar esos gastos y esos créditos. Normalmente, ¿cuándo inicia la actividad económica? Prácticamente ya, cuando se genera la primera venta. ¿Ok? Entonces, la ley da esa posibilidad que durante esa etapa de fase preoperativa el contribuyente tenga la capacidad de poder registrar y acumular esos costos y esos gastos para poderlos utilizar una vez que inician actividades. Me parece, no sé si estoy equivocado, ustedes son los que son expertos en palma, que la palma tiene una duración de 3 años para que ya comience a generar su primera fruta. Entonces ahí prácticamente estoy sobrado con el plazo de los 4 años, se podrían acumular y todos los gastos y todos los créditos fiscales para que una vez que se inicien las actividades económicas, toda esa inversión fiscalmente no la pierdan. ¿Ok? Listos. Eso era lo que tenía básicamente lo más importante para mí del régimen especial agropecuario. Me encantaría poder compartir y tocar más a fondo los temas, pero ustedes saben que el tiempo apremia y lo que quiero es como hacer unas nociones generales, ¿verdad? Encantadísimo, más bien, si en alguna otra oportunidad me invitaran, pues aquí voy a estar, ¿verdad? Ley del impuesto sobre la renta. A ver, vimos hace un rato que es un impuesto directo, es decir, ese sí me toca la bolsa directamente, sí tengo que sacar de mi ganancia para pagar el Estado. Entonces, la ley lo que dice es
que hay un impuesto sobre la renta y, ojo, para las personas físicas o jurídicas. Hablan de físicas o jurídicas, no hablan de una u de otra, habla físicas o jurídicas que desarrollen actividades lucrativas de fuente costarricense. Entonces, en palabras muy sencillas, cualquier persona que genere una actividad económica de manera habitual, pública, frecuente, está sujeta al pago del impuesto de renta, que es un impuesto que sí me va a tocar mi bolsa porque es un impuesto directo. Entonces, ¿es mejor tributar como una persona jurídica que como persona física? ¿Por qué les traigo acá esta pregunta? Vamos a ver. Resulta que en el despacho mío, una vez me llegó unas inquietudes. A ver, yo manejo unos grupos de WhatsApp de contadores de la zona sur, de San José, de la zona norte, porque, no sé, siento que una de las maneras de poder como hacer una retribución social es compartir un poco de la experiencia y un poco del conocimiento para que la gente también vaya fortaleciendo su parte profesional. Entonces normalmente estoy ahí como quien dice, como decimos nosotros en la jerga popular, estoy de sapo metido ahí en eso. Entonces, una vez llegaron varias consultas en el mismo tiempo y me decían, es que allá en la zona sur nos están diciendo que los palmeros tenemos que pasarnos como personas jurídicas, quitarnos como persona física, porque hay muchos beneficios, no tenemos que pagar impuesto de renta por un tiempo, tenemos más oportunidades de deducir gastos, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Ojo, lo que os voy a decir, desde mi óptica, desde mi criterio profesional, no es cierto. Sí, tributar como persona física o persona jurídica es lo mismo. Más bien cuidado si no es más complicado tributar como persona jurídica, porque como lo vimos al principio, la persona jurídica tiene que pagar impuestos a sociedades, la persona jurídica tiene que presentar el registro de transparencia y beneficiarios finales, la persona jurídica tiene que pagar el timbre de educación y cultura, la persona jurídica tiene esto, tiene lo otro, tiene el tema de los dividendos. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el manejo de una persona jurídica desde el punto de vista profesional, para nosotros los profesionales, tiene un costo más alto inclusive. ¿Por qué? Porque le van a cobrar por presentar el registro de transparencia y beneficiarios finales, tiene que pagar el impuesto a las sociedades, tiene que pagar el timbre de educación y cultura. Y ojo con el tema que les acabo de decir, dividendos. ¿Usted sabe lo que son dividendos? Los dividendos solamente los pagan los socios de sociedades anónimas, no lo paga la persona física. ¿Qué quiere decir eso? Si la empresa, y ojo lo que voy a desconectar aquí, voy a desconectar la persona jurídica de la persona física. La empresa jurídica se llama Los Patitos S.A., en donde Víctor y Ariel son socios. Pero Los Patitos S.A. es completamente diferente a Ariel y a Víctor. Son completamente distintas. Entonces, si Los Patitos S.A. se ganó 10 millones en el año, esos 10 millones son de Los Patitos S.A., no es de Víctor y Ariel. La utilidad la está generando Los Patitos S.A., no la está generando Víctor y Ariel. ¿Qué pasa si Los Patitos S.A. o qué pasa si Víctor y Ariel quieren tomar dinero de esos 10 millones? Hacienda le dice, está bien, cójalos. Pero eso se llama dividendos. Y los dividendos, yo le voy a decir a usted que cada vez que usted le reparta dividendos a sus socios, les retenga un 15% de impuestos. Es decir, el socio no tiene el derecho de hacer con esas ganancias lo que le plazca. Si el socio participa de esas ganancias, Hacienda le va a exigir el pago de los dividendos, porque la plata es de Los Patitos S.A., o la ganancia la generó Los Patitos S.A. ¿Quién es Víctor y Ariel? Los socios. ¿Y qué son los socios? Los que dirigen, los que controlan y los que le dan esa vida a Los Patitos S.A. Pero Los Patitos S.A., al ser una persona jurídica,
tiene derechos y obligaciones como cualquier persona física. Entonces el manejo para mí de una sociedad anónima es más complicado que una persona física. Adicional a eso, yo siempre he dicho que, vamos a ver, yo siempre he dicho que existen dos tipos de sociedades. Una sociedad doméstica y una sociedad verdaderamente empresarial. Y para mí las sociedades domésticas es cuando yo hago una sociedad con mi esposa o con mi hermano o con mi hijo, simplemente para llevar a cabo una actividad económica, pero al fin y al cabo yo soy el que controlo todo. Pero siempre hay que respetar lo que es una persona jurídica y una persona física, aunque yo sea el dueño de todo. Mientras que las sociedades empresariales es cuando se unen dos terceros por un mismo fin. Es decir, yo no conozco a Víctor, hasta hoy nos estamos conociendo, vimos ese terreno, le digo, Víctor, ¿usted no creería que ahí nos podríamos poner una venta de insumos agropecuarios? De aquí llega mucha gente, palmeros, si nosotros nos ponemos un negocio ahí, hagamos una cosa, Víctor, ese terreno es suyo, ponga usted el terreno y yo pongo la plata para construir el edificio. Eso es una sociedad meramente empresarial. ¿Por qué? Porque Víctor y yo, dos personas ajenas, estamos bajo un mismo fin y sabemos que la plata que genera esa empresa tenemos que respetarla porque no es ni de él ni mía, es de la sociedad. En cambio, cuando yo formo sociedades domésticas como estas que han ido recomendando para que se pasen a personas jurídicas, porque es mucho más beneficioso, son sociedades domésticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El socio cree que la plata que está generando esa sociedad es mía, porque en mi sociedad solo figuro yo y mi esposa, pero no se están dando cuenta que la ganancia es de la sociedad, no es de la empresa. Y si Hacienda fiscaliza estas sociedades y esas utilidades acumuladas no existen, va a presumir que se repartieron a los socios. Y si hace esa presunción de que se repartieron a los socios, les va a decir, ¿y el 15% se lo retuvo? No, es que yo no sabía eso. Ok, la ley indica que usted, sociedad, es responsable solidario de practicar la retención. Si usted no practica la retención, entonces usted es el único que se convierte como responsable. Entonces usted, sociedad, me paga los impuestos de esos dividendos. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo vamos o de qué manera vamos a tributar. Porque, como se los decía, en mi criterio profesional, es lo mismo tributar como una persona física como una persona jurídica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Al fin la ley me va a aplicar esto, me va a decir, si el gasto es útil, necesario y pertinente, además de que tiene que estar debidamente respaldado por comprobantes y tiene que estar registrados en contabilidad, se aplica tanto para persona física como para persona jurídica. Aquí no dice, si el gasto está registrado en contabilidad solo las personas jurídicas, es deducible, no. Aquí habla tanto para los dos, y al fin y al cabo a mí, la administración tributaria me va a aplicar eso y me va a decir, tiene que cumplir con la utilidad, con la pertinencia, tiene que cumplir con el respaldo de comprobantes y tiene que cumplir con que estén respaldados en contabilidad. Entonces, físico, jurídico, me van a aplicar exactamente la misma ley. Creo que por allá hay una consulta, me parece. Ahora, vea qué importante, también se lo aplican tanto a persona física como a persona jurídica. Tiene que haber un nexo entre el ingreso y el gasto, es decir, para que un gasto sea completamente deducible, ¿ok? Para que el gasto sea deducible, la ley lo que dice es, el gasto tiene que estar relacionado con la generación del ingreso. Un transporte, sí, porque es donde estoy transportando el abono. Un abono, sí, porque es necesario para la plantación. Pero ese nexo me lo van a aplicar tanto para físicos como para jurídicos. Entonces, para mí no hay ni una ventaja ni una desventaja. Para mí exactamente se les aplica la misma ley. Ahora, hay una gran diferencia, que tal vez hay que medir el costo-beneficio con el manejo de una sociedad, que las tasas de impuestos son distintas. Es decir, toda persona jurídica que cuando ya tenga ingresos por más de 109 millones de colones, tributan por un 30% y todo lo que esté por debajo de esos 109 tienen una escala diferenciada, mientras que la persona física sí tiene una escala diferenciada hasta un tope de un 25%. Sin embargo, cuando ya estamos en rentas altas, nos vamos a dar cuenta que esa diferencia no es mucho. ¿En comparación a qué?
a todo el manejo que hay que hacer una persona jurídica. Entonces al final uno dice, no, hombres, prefiero pagar un poquito más que no hacer tanto enredo. ¿Por qué? Porque en el tema de dividendos, que no existe en la persona física, todo el remanente, todo lo disponible, toda la utilidad que sobre en una contabilidad de una persona física, el socio puede hacer, bueno, la persona física puede hacer lo que le da la gana con esa plata, que no le tiene que rendir cuentas a Hacienda. Buenos días. Sí, de hecho, desde mi punto de vista, sí, también depende del tipo de negocio que uno quiere hacer, pero sí es más complicado en una sociedad. Más complicado si es un negocio pequeño por la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Por ejemplo, todo esto de los dividendos del 15%, o muchos crean una sociedad y nada más la crean y la dejan ahí. Nunca hacen una asamblea a final de año, por ejemplo, para definir qué tienen que hacer con esos dividendos, sino simplemente la dejan ahí, presentan la declaración de renta y más adelante, cuando necesitan presentar los estados financieros, no saben qué hicieron con esos, si hay utilidades acumuladas, si hay dividendos, si se pagaron o no. Los libros legales no los tienen actualizados, entonces se exponen a un montón de situaciones cuando van a solicitar un crédito o con Hacienda, obviamente. Y el montón de costos que tiene, porque son el impuesto de las utilidades, como estaba mencionando, la parte de beneficiarios finales, reportar los accionistas si tienen ahí. Si tienen varias sociedades, ya Hacienda los va a tener ahí, los va a estar monitoreando más. Entonces depende, hay que analizar muy bien cuál es el tipo de negocio que se va a hacer y si conviene más tener una sociedad que se informen bastante cuáles son todos los costos que va a tener. Por ejemplo, si usted lo hace con una persona física, va a tener ese monto exento, puede aplicar todos los créditos fiscales de la esposa o de los hijos si están estudiando. Toda esa parte hay que analizarlo muy bien antes de definir qué tipo de figura utilizar. Perfecto, muchísimas gracias, muy válido el comentario. Ahora, y otro de los temas que también me he dado cuenta ahí que han dicho con relación a este tema es porque les dicen, es que si usted es una sociedad, tiene la posibilidad de no pagar impuestos por los siguientes 3 años. Eso es lo que dicen. El primer año tiene el derecho de rebajarse 100% el impuesto, el segundo año tiene derecho de rebajarse el 75% y el tercer año apenas paga un 50% del impuesto. Eso también del todo no es cierto. ¿Por qué? Porque esto nace de este artículo. Esto es una resolución de mayo del 2020 donde se le da una respuesta a la directora del MAC y resulta que le dicen a Hacienda, ¿cómo se tiene que interpretar esta parte cuando la ley dice que todas las empresas que realicen el primer año de actividades comerciales van a pagar el 0% del impuesto, cuando tengan el segundo año de actividades comerciales solo pagan el 0, 25 y 50, es al revés. Le dice, ¿cómo se tiene que interpretar ese artículo? Entonces Hacienda viene y en este oficio que se lo responde al MAC le dice, ok, eso se tiene que interpretar así. Eso no, primero que todo le dice, eso no es indefinido. Eso tiene que ver con la vigencia de la ley. Y le dice, ¿cuándo comienza a regir la ley? Julio del año 2019. Entonces le dice, ok, a partir de esa fecha es cuando usted tiene que tomar el primero, el segundo y el tercer año de vigencia de la ley. No es que si una empresa en el año 2023 se constituyó, a partir de ahí tiene esos 3 años. O si se constituye en el 2025, a partir de ahí tiene esos 3 años. Sino todo tiene que ver con el plazo de vigencia de la ley. Entonces, ¿qué decía aquí? Empresas inscritos a la administración tributaria a partir del 1 de enero, entonces pueden aplicar el 100% al periodo fiscal 2020, podían aplicar el 75% en el periodo fiscal 2021 y en el 2022 podía aplicar el 50%. Hasta ahí moría. Es decir, esos beneficios ya se acaban en el año 2022, ya no hay más beneficios. Inclusive empresas que se inscribieron en el año 2021, ya no les aplica ese beneficio. De hecho, agarrarían la cola, solamente pagarían, como decir, el 75% este año.
pero a partir del otro año ya no tienen beneficio. En cambio, las empresas que se inscribieron durante la reforma fiscal o antes de la reforma fiscal, o inclusive a partir del 1 de enero del 2020, sí podían agarrar la totalidad de esa disposición, pero esa disposición no es indefinida. Es decir, no es que yo a partir de, si me inscribo este año, si yo hago una sociedad nueva este año, no es que a partir de este año yo comienzo a contar 3 años y digo, ok, el otro año no pago nada, el otro año apenas pago un 75 y el otro año, siguiente año apenas voy a pagar un 50. No, eso no es así. Eso no tiene un plazo definido. Eso simplemente es una prerrogativa que se hizo, que tiene como su punto de partida o su punto inicial el plazo de vigencia de la reforma fiscal, y ese plazo de vigencia de la reforma fiscal fue julio del 2019. Entonces, vea aquí inclusive hay un tema que dice que empresas que estaban inscritas entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2019 agarraban apenas esta colita de aquí. ¿Por qué? Porque estaban inscritas antes de la reforma y podían optar todavía por esos dos tramos. Entonces se interpreta aquí que toda empresa que estaba inscrita antes del 1 de octubre del 2018 ya ni siquiera agarran nada. Ya ellos no agarraron ese beneficio. Y todavía aquí todavía lo habla más. Empresas del 2017 solo agarraban el 50%. Y ahí va sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted ahorita alguien viene y le dice, constituya una sociedad, porque ya usted constituye la sociedad ahorita y el primer año no tiene que pagar nada. Eso no se aplica así. Ya usted constituye una sociedad este año y el beneficio ya murió, ya no hay beneficio. ¿Por qué? Porque el beneficio para el año 2022, aquí está, 2022, solamente la tienen aquellas empresas que se inscribieron en la administración tributaria a partir de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre, que culmina en diciembre del 2019. Solamente agarran este pedacito del 2022, ese grupo que está ahí. Entonces, toda empresa, sociedad nueva que se inscriba hoy, 31 de enero del 2021, ya no tiene absolutamente ningún beneficio de nada, porque lo que quiero dejar claro es que este artículo se aplica tomando como punto de partida o punto de partida, digamos, de establecer el tiempo, la vigencia de la reforma fiscal. Entonces, todas las empresas en este momento que se quieran inscribir como pymes, como persona jurídica, y inscribirlas en pymes para aplicarle ese beneficio, ya no se les puede aplicar porque ya prácticamente el plazo murió. Es decir, eso era un plazo que era perentorio, no era indefinido. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Listos. Volvemos a la presentación, ya casi terminamos. Otro aspecto importante que quiero que conozcan ahorita es la posibilidad de las empresas agrícolas de poder diferir las pérdidas. Ahora me explicaba una de las personas que está acá, que este año fue un año bastante bueno por el tema del precio de la palma. Entonces hubo ingresos, si se pueden llamar extraordinarios. Y por dicha, bueno, gracias a Dios que eso fue así, pero pensemos que haya una caída en el precio, que haya un rebote de la pandemia, ojalá que nada de esas cosas sucedan, y que más bien la empresa produzca pérdida y no produzca una ganancia. Entonces la ley prevé una posibilidad que esas pérdidas se puedan diferir durante 5 años. Es decir, la pérdida que yo produzca este año puede ser un gasto deducible durante los siguientes periodos fiscales. Para poner un ejemplo muy rápido, este año perdí 25 millones de colones, contabilizo esa pérdida, y el otro año gané 100 millones de colones, entonces puedo dedicar y decir, de esos 100 millones que me gané este año, le quito la pérdida del año pasado, voy a tributar sobre 75. Entonces, y a lo importante, solo las empresas agrícolas tienen la posibilidad de poder extender esa pérdida durante 5 años.
mientras que las demás empresas solamente tienen la posibilidad de diferirlas durante 3 años básicamente. ¿Por qué habla de 5 años? Resulta que tuve una pérdida de 25 millones, pero el otro año solo me gané 5, entonces quito 5. El otro año solo me gané 5, quito 5. Ahí yo puedo ir aplicando hasta el máximo de la pérdida. Entonces por eso es que hay un alargue en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las empresas agrícolas les ponen 5 años? Por lo que les decía hace un rato, lo sensible del sector hace que tengan que tener más beneficios que cualquier otro tipo de empresa. ¿Ok? Ahora, vamos a este tema, lo que es el tema de adquirir los bienes y servicios al 1%, que básicamente el MAC es el que crea este decreto y dice que en ese reglamento lo que se va a regular básicamente es la tarifa reducida de los insumos agropecuarios. Entonces, ¿qué se regula ahí? Los insumos agropecuarios, se regulan los insumos veterinarios, se regulan la maquinaria y el equipo, se regula también lo que es los insumos de pesca no deportiva y se regula los servicios exclusivos a productores agropecuarios. Pero ojo, esos servicios solamente son exclusivos para productores agropecuarios de bienes que están relacionados con la canasta básica tributaria, o en el caso de ustedes que es un insumo que es indispensable para bienes de canasta básica. ¿Ok? ¿Por qué digo este ojo? Porque este reglamento tiene 2 clasificaciones distintas y habla de productores agropecuarios de bienes de canasta básica tributaria y habla nada más de productores agropecuarios, entendiéndose aquellos entonces que son productores agropecuarios que no producen bienes de canasta básica tributaria. Ejemplo, es muy diferente el tratamiento que se le da a un productor agropecuario de la papa que a un productor agropecuario del kiwi, porque el kiwi no está en la canasta básica tributaria, la papa sí está en la canasta básica tributaria. ¿Por qué vienen y hacen esta distinción? Vamos a ver, lo que quieren es proteger la canasta básica tributaria, porque se supone que las personas que pueden comer kiwi, ojo, y no es un tema mío, lo digo porque así lo escuché en una charla también del Ministerio de Hacienda, las personas que pueden comer kiwi, las que pueden comer, ¿cómo se llama esto otro? Duraznos, es gente que tiene un poder adquisitivo más alto, por lo tanto son frutas que no están en canasta básica tributaria. Entonces, usted que produce esos bienes que no son de canasta básica tributaria, usted sí paga impuestos. ¿Por qué? Porque su clientela es más exclusiva. Estoy hablando en términos sencillos. En cambio, los que producen canasta básica tributaria, la canasta básica tributaria es los alimentos que comen o que consumen las personas que tienen menores ingresos, por lo tanto hay que protegerlos. ¿Para qué? Para que el precio de transporte no se suba y no reincida en el precio de la papa, para que el precio de los insumos no reincida y no se le aplique al precio final. Entonces, hay una protección con el tema de canasta básica. Entonces, ¿qué hace el reglamento? Separa en 2 tipos de productores, canasta básica tributaria y productor de bienes que no son de canasta básica tributaria. ¿Por qué? Porque le dice, usted productor de bienes de canasta básica tributaria o de un insumo que es indispensable para producir un producto de canasta básica tributaria, usted tiene derecho de comprar al 1% los insumos agropecuarios, los insumos veterinarios, el transporte, los servicios exclusivos al productor agropecuario, sin necesidad de tramitarlos por Exonet. Sí, lo único requisito que le voy a decir a usted es, inscríbase en Hacienda, inscríbase en el MAC y regístrese en Hacienda como un productor, distribuidor y comercializador de bienes de canasta básica tributaria. Es lo único que usted necesita para poder acceder al 1%. Y le dice al productor agropecuario normal, usted solamente tiene derecho a adquirir los bienes y servicios de lo que son insumos agropecuarios y los que son nada más insumos veterinarios. De ahí en fuera usted no tiene derecho para nada. ¿Por qué? Porque, volvemos a lo mismo, porque le dicen, su clientela es más exclusiva, entonces usted tiene cómo pagar eso. Esta otra gente ni siquiera con Exonet puede acceder a este tipo de servicios o maquinaria.
En cambio, el productor agropecuario de canasta básica tributaria sí puede acceder al tema de maquinaria y equipo agrícola siempre y cuando lo tramite por Exonet, que Exonet es una plataforma donde se tramitan todo lo que tenga que ver con el tipo de exoneraciones. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Que sí existe un reglamento que regula el acceso a la tarifa reducida, pero que divide a los productores en productores de agropecuarios de canasta básica y productores que no son de canasta básica tributaria, pero lo que quiero que vean es que no necesitan estar que en el REA, que en el otro, que nada, simplemente lo que necesitan es un productor agropecuario, es todo lo que necesitan para acceder al 1%. Entonces, por eso que me decía hace un rato el señor de allá, del comercio, tiene toda la razón. Hay comercios que se han cerrado y que le dicen, no, es que usted tiene que estar en el REA, si no, no le vendo el 1%, no. Simplemente el requisito es, sea productor agropecuario, inscríbase en el MAC, regístrese en Hacienda, y eso es todo. Entonces, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? Resulta que este reglamento se crea como vamos a ver, llamémoslo de una forma bien bonita, como un anzuelo para atraer a todos los productores agropecuarios hacia la administración tributaria. Porque voy a decir algo que espero que no se enojen conmigo, pero el sector agropecuario, precisamente por todo este montón de dificultades, desinformaciones, manipulaciones, es un sector que siempre ha estado en la informalidad. No sé si me voy a entender. Como no puedo, si me hago formal me van a exigir caja, me van a exigir esto, entonces es un sector que siempre ha estado en la informalidad. Entonces, ¿qué hizo Hacienda? Necesito un anzuelo o un gancho para poder atraer toda esta gente hacia Hacienda. ¿Y qué les dice? ¿Ustedes quieren insumos agropecuarios al 1%? Sí, ¿verdad? Ok, entonces venga, inscríbase a Hacienda, porque es la única forma de que usted pueda acceder a eso. ¿Usted quiere insumos agropecuarios al 1%? Vaya al MAC, inscríbase como un productor agropecuario, el MAC también ocupa información suya. En este momento no hay ni un solo productor agropecuario que no esté inscrito en Hacienda y que no esté inscrito en el MAC que pueda acceder a esa tarifa. Los únicos que pueden acceder a esa tarifa es los que estén registrados en Hacienda y registrados en el MAC. ¿Por qué? Muy fácil. Yo no puedo poner los insumos agropecuarios parejo al 1%, porque resulta que Ariel profesional puede llegar a una ferretería a comprar un alambre de púa porque tiene una finca. Entonces yo también tendría derecho a acceder al 1%. No sé si me capta esa parte. Yo podría acceder a ese 1%. No, usted no tiene derecho a acceder a ese 1% porque usted es profesional. En cambio, el productor agropecuario, que él sí está inscrito en Hacienda y que está inscrito en el MAC, él puede acceder a ese 1%. Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta que este reglamento, más que un beneficio, simplemente fue un tema estratégico para llegar y decirle a usted, productor agropecuario, ¿quiere el 1%? Perfecto, yo le doy, todo lo puede comprar al 1%, pero vaya inscríbase en Hacienda y vaya inscríbase en el MAC. Esos son los únicos dos requisitos que le voy a poner. Pregunta, ¿qué cuesta inscribirse en Hacienda? Nada. ¿Qué cuesta inscribirse en el MAC? Nada, o sea, son requisitos sumamente fáciles para acceder al 1%. Pero ¿cuál es el objetivo? Ya está inscrito en Hacienda, lo puedo controlar. Entonces, yo le estoy dando el 1%, pero ya yo tengo capacidad de poderlo controlar usted, porque usted está en la informalidad. Eso es todo el tema del 1%. Es decir, en este momento cualquiera de ustedes puede acceder al 1%, simplemente con que cumplan con dos requisitos que establece ese reglamento y es todo. De ahí en fuera, nadie que no esté inscrito en la administración tributaria podría acceder a ese 1%. Ahora, por último, con el tema de exoneraciones, lo que me interesa básicamente, porque en realidad el procedimiento no me interesa que lo sepan, es decir, es un procedimiento es propio de la administración, lo que me interesa es cuáles son los requisitos para poder exonerar
por medio de Exonet, ¿verdad? Según los decretos que regulan esta materia, el productor agropecuario que quiere exonerar maquinaria y equipo a través de Exonet, número 1, solamente son aquellos bienes y servicios que estén en el reglamento, o demostrar que lo que no está ahí está directamente vinculado a la actividad económica. Porque cuidado, voy a decir que voy a traer un carro, sí, pero resultó que es un carro de lujo que está en el lado de Panamá y lo quiero exonerar, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar que el vehículo que voy a traer está directamente vinculado con mi actividad económica. 4, que es lo que más me interesa, tiene que estar al día con las obligaciones tributarias, formales, materiales. Ojo las palabras, formales, materiales. Materiales significa con el pago, formales significa con la presentación de declaraciones. Usted puede pagar sus impuestos a tiempo, pero una sola declaración que a alguien se le olvide presentarla, aunque no haya habido pago, ya le genera un incumplimiento, y ese incumplimiento le pueden rechazar una exoneración. Y por último, que es donde toca ese tema tan complicado, tiene que estar al día con las obligaciones con la caja. Entonces, al fin y al cabo me dicen, yo lo exonero, pero cumpla usted también con su parte para yo poderle dar el beneficio. De lo contrario, no le podría aplicar ese beneficio. ¿Ok? Vamos a ver. El tiempo me apremia. De verdad que me hubiera gustado poder compartir temas más profundos con ustedes. Sé que tal vez se van con menos dudas con las que venían, pero siguen habiendo dudas. Yo de verdad les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Valoro mucho el esfuerzo que hace la cooperativa para hacer este tipo de encuentros. También valoro el esfuerzo de ustedes por aguantarme aquí casi 3 horas sentados. Pero yo muy agradecido, ¿verdad?, con la oportunidad, muy agradecido con ustedes. Han sido un auditorio bastante interactivo, eso es lo importante. En el momento que me vuelvan a invitar, por aquí voy a estar. Si quieren hacerme alguna consulta luego a nivel personal, si quieres apuntan mi número de teléfono, es el 8312-0121, 8312-0121, que yo con mucho gusto voy a estar ahí para colaborarles. De mi parte, muchísimas gracias, y no sé si alguien ya da el punto final. Entonces, les agradezco mucho. Gracias. 8312-0121.